hijos. Gloria a Dios. Bendito sea el Padre, el Hijo y el precioso y glorioso Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al precioso y bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo. En este día, queridos hermanos, quiero traer una palabra que viene del poder del Espíritu Santo. Es un mandamiento que Pablo le mandó a Timoteo. Le escribió una carta a Pablo a Timoteo porque Pablo se había enterado de las cosas que estaban aconteciendo ahí en Éfeso. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenía que tener cuidado con los que estaban enseñando diferentes doctrinas. Porque, queridos hermanos, aquí en estos últimos tiempos también está aconteciendo de que hay muchos que están enseñando una diferente doctrina a la que la iglesia tiene que escuchar. Y en el versículo 4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo, que tenga cuidado de todos aquellos que se están levantando eh, para tratar de hacer mercancía de los hermanos. Gloria a Dios. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bendito sea el nombre del Señor. Las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería. Es lo que yo vengo repitiendo, queridos hermanos, conforme a lo que está aconteciendo en nuestro último tiempo. Yo estaba diciendo en otra prédica que la palabra de Dios está siendo predicada, pero sin poder. Como dice aquí, vana palabrería. O sea, palabras vanas, palabras que no tienen poder del Espíritu Santo. Son palabras que son de enseñanzas humanas, transmisión de mente a mente, lo que digo yo. Porque muchos, queridos hermanos, están queriendo ser grandes predicadores, pastores, apóstoles, profetas, pero solamente, queridos hermanos, no están trayendo una palabra de poder en el Espíritu Santo. La palabra de poder en el Espíritu Santo significa que cuando yo hable la palabra de Dios tiene que estar respaldada por Dios, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y esa palabra, querido hermano, tiene que hacer la obra en cada uno de los corazones de los hombres que escuchan esta palabra. Porque le dice Pablo a Timoteo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y muchos de estos últimamente, queridos hermanos, están predicando una palabra que no tiene fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. No tienen fundamento porque, queridos hermanos, es una palabra de humana sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, porque le dice hijo porque Pablo había predicado a la abuela de Timoteo y Timoteo siempre había estado a los pies de Pablo aprendiendo conforme a lo que Pablo le estaba enseñando continuamente, y por el Espíritu Pablo le había suministrado a Timoteo, le había transferido dones espirituales. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo.
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea que habían profecías que estaban confirmando que Timoteo tenía que ser el pastor allí en Éfeso. Y Pablo lo puso conforme a las profecías que se hicieron de Timoteo en aquel tiempo. Hoy en día, queridos hermanos, la profecía, las visiones, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu está apagado en la iglesia. Nadie sabe nada de todos estos dones espirituales que nosotros tenemos, por los cuales nosotros nos movemos, por los cuales nosotros somos puestos para militar en la sana doctrina espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, para que milites la buena milicia. Y en el versículo 19, mandamiento, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Muchos han naufragado en cuanto a la fe, muchos de aquellos que están queriendo ser, digamos, maestros de la ley, predicadores, y Pablo le da con nombre y apellido, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo había entregado a Satanás a estos que estaban falseando la palabra del Señor. Iban tras vanas palabrerías. Bendito sea el nombre del Señor. Y queridos hermanos, nosotros vemos que dentro de la Iglesia del Señor hay una gran mayoría de mujeres que son las que han creído y son las que están siempre en la iglesia escuchando y haciendo cosas. Y Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo sabía que las mujeres en su gran mayoría son mujeres frágiles, frágiles de mente, frágiles de oído. Y Pablo le dice en Timoteo 2, capítulo 11, versículo 11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Bendito sea el nombre del Señor, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo le dice a Timoteo todas estas cosas porque, queridos hermanos, nosotros vemos que se han levantado dentro de la iglesia muchas mujeres que ahora son apóstolas, son profetas, son predicadoras, son pastoras, son maestras, han ejercido y están ejerciendo un poder dentro de la iglesia, queridos hermanos, que están sobrepasando lo que es la doctrina de Jesucristo. Y Pablo fue adoctrinado especialmente por Jesucristo y el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio que había sido revelado por el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, porque Adán fue formado primero. Adán fue hecho por las manos de Dios de la tierra. Y después fue formada Eva. Después Dios sacó una costilla del hombre y de allí hizo a Eva y se la dio para que el hombre viva con la mujer. Pero el primero fue Adán y después Eva. Y Adán no fue engañado, dice, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea que nosotros vemos últimamente, queridos hermanos, que dentro de la congregación vemos mucha cantidad de mujeres que ahora, queridos hermanos, están ejerciendo poder dentro de la congregación. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas mujeres, queridos hermanos, que ahora están predicando y han usurpado el ministerio a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, queridos hermanos, conocen los secretos de sus esposos, las debilidades
de sus esposos, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros. Entonces, las mujeres con ese secreto que conocen de los hombres, que es una artimaña de Satanás, porque claramente Pablo dice que Eva fue engañada, sino que no fue Adán el que fue engañado. El hombre puede tener muchas clases de cosas ocultas dentro de su corazón, pero todas esas se las conoce Dios. Pero el diablo también conoce las cosas ocultas en el corazón del hombre, digamos de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios que actualmente se están manejando, pero se están manejando tergiversadamente. Entonces la mujer ha ejercido el poder del hombre dentro de la iglesia. Y Pablo dice que no permite que la mujer enseñe dentro de la iglesia. Y esas son, queridos hermanos, las doctrinas que no deben ser metidas dentro de la congregación. Y dice, dice Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañado, incurrió en transgresión. La transgresión a Eva le costó la vida, le tendría que haber costado la vida humana, le costó la vida espiritual, le costó vivir para siempre, le costó a Adán también porque Adán fue engañado por la mujer, como lo es ahora la gran mayoría de hombres que están siguiendo las disoluciones de sus esposas. Dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que es la única forma en que la mujer puede ser salva. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que los que tienen que estar ministrando dentro de la obra del Señor, primeramente la mujer no tiene que estar ministrando conforme a las escrituras, que hoy en día muchos están tergiversando las escrituras, que están inventando pastoras y apóstolas y toda esta clase de mentiras que son extra bíblicas porque no existen en la escritura, ninguna, porque Pablo lo dice claramente. Pablo le enseña a Timoteo que ninguna mujer puede ejercer poder sobre el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y del hombre dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que el hombre neófito es el que tiene la esposa, que después la esposa saca provecho de lo que este hombre que cae en la condenación del diablo, porque es neófito, espiritualmente hablando, es un hombre neófito, un hombre que no conoce espiritualmente a Dios, no conoce a Jesucristo espiritualmente, sino que ha oído la palabra y se ha autoconvocado como pastor, como ministro de Dios. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los peligros, queridos hermanos, que el hombre puede caer con respecto a cuando éste pierde delante de su esposa el poder, porque la esposa ejerce poder en cuanto el hombre tiene algunos secretos que la mujer utiliza para estar menoscabando la presencia del marido dentro de la congregación. Las mujeres, dice asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo también, sabiendo todo lo que acontecía, por experiencia propia, Pablo se había topado con muchos predicadores, con muchos apóstoles fraudulentos, muchos profetas fraudulentos, muchos evangelistas
fraudulentos que salían detrás de él persiguiendo la obra de Pablo para tratar de interrumpir la obra de Pablo a fin de que el evangelio no sea predicado, el evangelio no tenga frutos. Entonces habían salido hombres predicando detrás de Pablo, haciéndose pasar por apóstoles de Jesucristo y no lo eran. Eso lo vemos en 2 Timoteo 11. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, o sea, se volverán de la fe. Van a buscar enseñanzas espirituales profundas. Ellos van a incurrir en una búsqueda espiritual que está, digamos, es como una introspección que hace el hombre buscando dentro de sí mismo cómo poseer más crédito espiritual para su vida. Y ahí es cuando es engañado en su mente y en su corazón por los espíritus. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando el hombre empieza a buscar ciertas clases de experiencias espirituales, ahí es cuando es engañado por los espíritus, escuchando a espíritus engañadores que se hacen pasar por el Espíritu Santo y a doctrina de demonios. Son doctrinas, queridos hermanos, que van más allá de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos siempre andan enseñando cosas, digamos, espirituales, conforme a lo que dice 2 Corintios 11:4, trayendo otro espíritu, haciendo que la gente reciba otro espíritu, otra doctrina y a otro Jesús. Por eso Pablo le pide a Timoteo, porque sabía del peligro que estaba aconteciendo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de la prédica del evangelio por todo el mundo en aquellos tiempos, estaba diciendo que se guardara Timoteo y se fijara muy bien lo que estaba aconteciendo entre medio de los hermanos. Si esto se enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y le dice, desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate en la piedad. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que desechar Timoteo todas las palabrerías y todas las doctrinas adversas, toda doctrina fantasiosa, toda doctrina que venga trayendo mentiras demoníacas de un Jesús más permisivo, de otro evangelio más permisivo, de recibir otro espíritu que el que han recibido, porque dice en Hebreos que dice que Dios hace de sus ángeles ministros para ministrar en favor nuestro, que somos los herederos de la salvación. Pero el diablo también ha falsificado esos espíritus y esos falsos predicadores vienen trayendo esos falsos espíritus y la gente recibe esos falsos espíritus que ellos ya han recibido y están atrayendo sobre la congregación doctrinas de demonios. Y le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con las imposiciones de las manos del presbítero. Pablo le dice claramente a Timoteo que Timoteo había recibido el don de la predicación, había recibido dones espirituales para poder ministrar dentro de la iglesia mediante profecías. Cuando uno está reunido en una congregación, hay quienes profetizan, hay quienes interpretan las lenguas y están los que juzgan a la profecía para sacar de la profecía
lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que es del Espíritu Santo y lo que es de los espíritus engañadores. De esta manera, queridos hermanos, se transmiten los dones espirituales hacia los hombres que van a ser los ministros. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito sea el nombre del Señor. Glorioso es el nombre del Señor. Bendito sea. Y Pablo le estaba enseñando a Timoteo todas las partes espirituales que Timoteo tenía que aprender, porque sabía Pablo que se habían levantado todos estos falsos ministros, tratando de tergiversar las palabras verdaderas del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Timoteo, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Bendito sea el nombre del Señor. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, queridos hermanos, dentro de la congregación vamos a encontrar toda esta clase de dificultades de hombres perversos y malos que quieren traer una doctrina perversa, quieren traer palabras mentirosas, quieren enseñar otra doctrina conforme a sus propios pensamientos, doctrinas carnales, están totalmente alejados del Espíritu Santo, no tienen dones espirituales, como Pablo lo mencionó en la carta de los Romanos, en Romanos 12, los dones de palabra de ciencia, dones de palabra de sabiduría, dones de discernimiento de espíritu, don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros, dones de discernimiento de espíritu, dones de hablar en lengua, de interpretar lengua, dones de muchas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Todos esos dones son espíritus, son ángeles que Dios hace ministros, que hace espíritus para que vengan a ministrar en nuestras vidas, que nosotros somos los herederos de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Eso le estaba diciendo Pablo con respecto a las cosas materiales y a las ganancias deshonestas que estos hombres perversos y malos, porque algo los motivaba. Primero, la falsa doctrina, la doctrina de demonios, confundir a la gente, traer un evangelio diferente, presentar a otro Jesús que el que hemos recibido y recibir otro espíritu que el que hemos recibido. Todas cosas que el diablo imita para traerlas sobre la iglesia a fin de engañar a la iglesia y a fin de que el siervo que esté ministrando dentro de la congregación sea de alguna manera engañado y comience con las fábulas, con la palabrería, con otra clase de espiritualidad. Y Pablo le dice, porque nada hemos traído a este mundo, o sea que toda la ganancia material que el hombre pueda hacer conforme a las riquezas que puede hacer de la iglesia, teniendo la iglesia como fuente de ganancia, porque hay muchos predicadores, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas que están haciendo dinero de la iglesia. Ellos viven muy bien, tienen dinero, tienen bienes, tienen casas, tienen carros, tienen dinero, queridos hermanos, que ellos no lo han trabajado, no lo han ganado lícitamente, sino que han hecho mercancía de la iglesia. Y Pablo le dice claramente, nada de todas estas riquezas
nada podrán sacar de este mundo. Porque, querido hermano, cuando tú te mueres en el cajón, te ponen nada más que el traje, la ropa, todo lo demás se queda aquí y lo goza y lo disfruta el que se queda vivo. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea que nosotros debemos contentarnos teniendo sustento y abrigo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Queridos hermanos, yo conozco muchos predicadores, muchos pastores y apóstoles y profetas que tienen grandes congregaciones y manejan muchísimo dinero de las ofrendas y de los diezmos que ellos están imponiendo a la iglesia, cosa que Pablo nunca dijo que se debería hacer en la congregación. Levantar ofrendas solamente una vez por semana para las cosas y para el cuidado de las hermanas y de los hermanos más pobres que estén en la congregación, y no para hacer ostentación de los bienes que nosotros no hemos trabajado, bienes que han sido obtenidos por el trabajo de los hermanos, porque el siervo no trabaja, pero Pablo dice que el siervo debe trabajar, porque el siervo tiene dos manos, dos pies y tiene un cuerpo y puede trabajar para sustentarse. Y le dice Pablo como última de las cosas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Bendito sea la gloriosa, preciosa y bendita palabra del Señor. Y nosotros vemos, queridos hermanos, de que cuántos hay predicando el Evangelio, predicando un Evangelio que está con un Jesús permisivo en todas las cosas, un evangelio fácil, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de donde tú no tienes otra cosa que hacer que traer tus diezmos a la ofrenda, al folil, para que estos pastores mal habidos, pastores que son realmente hombres que hacen mercancía de la iglesia, que se han corrompido, que no tienen fe, que no tienen palabra de poder, porque todos esos hombres no tienen palabra de poder. Y Pablo le dice a Timoteo lo que tiene que hacer con respecto a esta clase de hombres. Mas tú, le dice Pablo a Timoteo, oh hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios, Timoteo, huye de estas cosas, huye, apártate, saca de tu congregación a esta clase de personajes. Porque hoy en día, querido hermano, si algún pastor quiere poner orden dentro de su congregación, todos los hermanos sienten que se están poniendo orden a todo, y entonces si echa a uno, se quieren ir todos. Entonces, queridos hermanos, si todos se quieren ir, que se vayan todos. Porque la iglesia, querido hermano, es de fe, es de hombres que tengan fe, sana doctrina, de hombres que perseveren en el amor, en la paciencia. Y le dice, huye de esta cosa y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta cosa le dice Pablo a Timoteo que él tiene que seguir, huyendo de todos aquellos hombres perversos y malos. O sea, huyendo o reprendiéndolo o expulsándolos de la congregación. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bendito sea el nombre del Señor. Te mando delante de Dios, le dice, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores,
Bendito sea el precioso nombre del Señor. Pablo le estaba enseñando a Timoteo cómo comportarse como pastor y cómo estar viendo cómo se maneja la profecía, los dones espirituales. A Timoteo Pablo también le da otro consejo. A aquellos que no quieran comportarse dentro de la congregación como santos, dice que los tiene que, por medio de 2 o 3 testigos, los tiene que expulsar de la iglesia. Hay muchos que tienen que ser expulsados de la iglesia. Y hay muchas mujeres, queridos hermanos, que están tergiversando el Evangelio de Jesucristo por ganancia mayormente y porque han seducido a sus maridos, han corrompido a sus maridos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, con los defectos que ellos puedan tener. Todos los defectos que nosotros los hombres tenemos, los conoce Dios y nosotros podemos poner nuestras rodillas en el suelo, implorar a Jesucristo para que nos perdone todos nuestros pecados y continuar con la obra del Evangelio sin permitir que la mujer ejerza dominio sobre los hombres. La mujer no puede enseñar a los hombres. La mujer tiene que quedarse callada, sentada, escuchando en silencio, porque la mujer fue la que pecó, no el hombre. Pero la mujer se salva si engendra hijos. Pero la mujer, querido hermano, siempre ha sido seducida por el diablo y está siendo seducida últimamente. La liberación de las mujeres que hoy en día está proliferando por todo el mundo, la igualdad de la mujer con los hombres, está corrompiendo a la iglesia, queridos hermanos, porque la iglesia se siente corrompida por todas estas mujeres que están haciendo la liberación femenina, la cual se ha levantado por todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Doctrina que nosotros debemos seguir. Enseñanza espiritual, queridos hermanos. La próxima video que voy a hacer, lo voy a hacer conforme a las revelaciones del Espíritu Santo y conforme a las escrituras del Señor. Porque dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que nosotros debemos tener conocimiento de la palabra del Señor en todo sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice Pablo, le decía a la iglesia de Corintios, segunda de Corintios 11, versículo 3. Dice así Pablo a los de Corintios y a todos nosotros. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, bendito sea el nombre del Señor, Pablo le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ¿qué es lo que quiere y busca la serpiente antigua? Quiere engañar, queridos hermanos, a la iglesia del Señor. Y sobre todo, quiere engañar trayendo la liberación femenina dentro de las congregaciones. Y Pablo le dice claramente, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que los hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bendito sea el nombre del Señor. O sea, ¿qué es lo que traen los falsos apóstoles? Aquellos falsas apóstolas, falsas profetas, falsas pastoras que hoy en día se han levantado y están ministrando y enseñando y ejerciendo dominio sobre los hombres. ¿Qué es lo que el diablo trae y pone en sus vidas? Que esto van a predicar a otro Jesús, que van a traer otro espíritu y se lo van a hacer recibir a usted y otro evangelio. Y dice la palabra ahí,
Segunda de Corintios 4, versículo, segundo de Corintios 11, versículo 4, al final dice, bien lo toleráis. O sea que ese espíritu, querido hermano, y ese evangelio, y ese Jesús que presentan estos falsos apóstoles, son bien tolerables para la iglesia. Se dejan engañar y son engañados. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Porque dice que es tolerable, es lindo, es hermoso. Yo lo he visto, querido hermano, he experimentado a estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, trayendo esta clase de espíritu, este evangelio mentiroso y presentando a otro Jesús. Porque dice que Satanás se viste como ángel de luz. Satanás imita a Jesucristo. Se aparece como si él fuera Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo sabe muy bien de esto porque Pablo fue enseñado por Jesucristo. El evangelio que Pablo predica es el evangelio que Jesucristo mismo le enseñó allí cuando él estuvo en el desierto durante 14 años. Dice que la revelación, el espíritu de la revelación de Jesucristo le enseñó el evangelio que él tiene que predicar, porque se le aparecía el Señor y le enseñaba todo lo que Pablo tenía que enseñar, todo lo que Pablo tenía que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer esta última parte en el libro de Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Gálatas 1, vamos a ver, vamos a buscar el versículo. Gloria a Dios. Pablo dice que había recibido el Evangelio por medio de Jesucristo. Y dice así en Gálatas 1, versículo 11. Les dice Pablo a los de Gálata y le dice Pablo a todas las iglesias y a todas las iglesias de todos los tiempos hasta el fin de los tiempos. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo era un hombre erudito. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que Pablo era un erudito. Pablo estaba en la escuela para ser uno de los 70 ancianos que gobiernan a Israel. Él aventajaba a todos los otros que estaban estudiando. Era un tipo muy inteligente y nada de eso le sirvió para predicar a Jesucristo. Todo le fue cambiado. Ninguna sabiduría antigua le sirvió a Pablo para predicar el Evangelio, porque el Evangelio le fue revelado por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el versículo 15, Gálatas 1, 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo no fue a consultarle a ningún hombre,
para aprender algo y para saber cómo era el evangelio, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie de los 12 discípulos de Jesucristo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicio, y no era conocido de las iglesias que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo tuvo primero 3 años y después tuvo 14 años más en el desierto. En total estuvo 17 años recibiendo la revelación del Evangelio por medio del mismo Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, para que él pudiera predicar el Evangelio a los gentiles, porque eso es lo que había dispuesto Dios. Dios se había agradado de él, y eso que él era el perseguidor de los hermanos en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, querido hermano, le dio la revelación del Evangelio que tenía que predicar Pablo por medio de su precioso Hijo Jesús. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero resulta que siempre había, queridos hermanos, toda clase de dificultades dentro de la iglesia del Señor. Siempre había alguien que quería someter al otro, como acontece hoy en día, querido hermano. El más grande, el que tiene más miembros, el que tiene la iglesia más grande, quiere someter al más chico. O el más chico no es nada, porque él es el más grande, el que tiene más miembros, el que tiene más grandeza, digamos, de revelaciones de lo falso, no revelaciones de Jesucristo. Aquel que tiene grandes templos, aquel que maneja grandes sumas de dinero, que él hace con el dinero lo que quiere y no se encarga del pobre, de la piedad, de los huérfanos, de los que están enfermos ni de los discapacitados. No tienen poder en sus palabras, tienen poder en su dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo, queridos hermanos, le daba esta enseñanza a Timoteo, como le dio la enseñanza a los Gálatas, a los Corintios, a todo el Nuevo Testamento, a todas las iglesias. Pablo le escribía la doctrina que ellos tenían que seguir y les decía y les advertía sobre las falsificaciones espirituales de aquellos falsos apóstoles que son engañados, reciben doctrinas de demonios, oyen a los demonios, le obedecen, creyendo que es el mismo Jesucristo o el Espíritu Santo el que le habla. Estos hombres engañados y engañadores oyen a los espíritus inmundos porque han recibido otro espíritu que bien toleran. No es un espíritu que venga a revolucionar su vida, es un espíritu que trae una agradable presencia, ese espíritu inmundo. Yo lo he visto, lo he palpado, lo he enfrentado, he tratado de sacar a algunos de ese terrible error que aún hoy en día en esta ciudad de Córdoba, en Argentina, y en muchas partes de Argentina,
y en muchos países está ese espíritu inmundo que Pablo le dice acá a Timoteo y que le dice a los de Gálatas. Ese espíritu y ese evangelio y ese Jesús que ellos predican, que es mentiroso, que es de una falsa doctrina, que es demoníaco. Querido hermano, nosotros debemos aprender a movernos en el reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no tenemos un reino aquí en la tierra. Nuestro reino está en los cielos. Nuestro rey está en los cielos. Y todo lo que nosotros necesitamos, todo proviene del cielo, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y el poder de Dios reposen en cada uno de todos ustedes que han escuchado y están escuchando esta palabra de bendición para sus vidas. En el nombre precioso de Jesús, Dios los bendiga, queridos hermanos, de aquí desde Córdoba, Argentina, el profeta y predicador itinerante autónomo pentecostal, José Loreto Amato, les bendice en el nombre de Jesús.